Sí. Correcto. Bueno, como les decía, vamos a hablar de generalidades de neuropatías. Vamos a recordar los objetivos. Una cosita, si me llevo a quedar corto, volvemos a entrar con el mismo link, ¿eh? Puede ser que me quede un poquitito corto o no, depende de la suerte que tengamos. Los objetivos son estos, los podemos resumir básicamente en estos tres, ¿eh? Recordar la anatomía del nervio y los mecanismos de la lesión, recordar los signos y síntomas y qué estudios deben solicitarse, básicamente. Y si se puede clasificar ante qué neuropatía estamos luchando, recordando que más o menos un 20 o 30% de todas las neuropatías se quedan sin diagnóstico etiológico, ¿eh? Pese a todos los esfuerzos que podamos hacer. Muy bien, entonces, les aclaro que todo esto está en el libro de Micheli o en el libro de Casas Parera, o sea, todas las cosas que voy a hablar son cosas que están habitualmente en todos los libros de pregrado que ustedes usan para estudiar, así que no entren en pánico, no voy a hablar nada demasiado complejo. ¿Cómo definimos entonces una neuropatía? Es todo síndrome neurológico, obviamente, que afecta a los nervios periféricos. Y esos síndromes pueden ser de causa inflamatoria, infecciosa, tóxica, metabólica, degenerativa, como vamos a ver en el complejo de la Charcot-Marie-Tooth, ¿eh? Así que tenemos múltiples etiologías, alrededor de más de 200 causas. Esto para recordar groseramente la anatomía del nervio. Recuerdan la neurona con su gran soma, su núcleo con nucleolo prominente, expresión de síntesis abundante de proteínas, su cono axonal donde inicia el impulso nervioso, el axón revestido por la vaina de mielina, con sus nodos de Ranvier, con sus interrupciones, ¿sí? Y la famosa conducción saltatoria, esto ya lo conocen de anatomía y de fisiología. A su vez, si hablamos de la anatomía gruesa, por decirlo de alguna manera, sabemos que el nervio es un conjunto de axones empaquetados por distintas capas de tejido conectivo, que de adentro hacia afuera son el endoneuro, el perineuro y el epineuro. Recordarán que dentro de este tejido conectivo, que está abundantemente formado por no solamente fibras de colágeno, sino también tejido graso que amortigua el axón, digamos, lo protege de los traumatismos. Por acá transcurren los famosos vasa nervorum, que ustedes pueden ver acá en el dibujito, y que son de importancia a la hora, justamente las capas estas de tejido conectivo son de importancia a la hora de una lesión de tipo traumático, de manera tal que cuanto más se lesione este tejido conectivo, o sea, si yo secciono completamente esto, la recuperación va a ser peor, obviamente, ¿no? Entonces, la importancia de este tejido conectivo radica en llevar los vasos de nutrición del nervio y, por lo tanto, a mayor daño de estas capas de tejido conectivo, peor va a ser la recuperación del nervio dañado en el caso de hablar de una lesión traumática, ¿no? Muy bien. Las fibras nerviosas las podemos dividir, según su funcionalidad, en motoras, sensitivas y autonómicas. Y sabemos que muchos de los nervios transportan información múltiple, o sea, son transmisores de todas estas formas de, justamente valga el término, de información, ¿sí? Tanto motoras sensitivas como autonómicas. A su vez, las sensitivas las podemos dividir en gruesas y finas. Las gruesas que nos van a dar el tacto propioceptivo y la vía táctil epicrítica, que ustedes recordarán que va por los haces de Golgi-Burdach, ¿sí? Y las fibras finas que nos van a dar el tacto protopático, ¿sí? O sea, el tacto grosero y el dolor, la vía termoalgésica que transcurren por el haz espinotalámico. A su vez, tenemos los mecanismos de degeneración de tipo nervio, del axón, digamos, ¿no? Donde la degeneración segmentaria implica el daño de la vaina de mielina en algún sector determinado, como pueden ver acá en el gráfico. Tiene la degeneración valeriana, donde se produce un daño a nivel distal del axón, y tienen el fenómeno de dying back, o muerte hacia atrás, o daño axonal difuso, donde se produce un daño en todo el axón, pero justamente al ser la parte distal la que tiene menos elementos, por así decirlo, se daña primero, y si el daño persiste, el daño se produce hacia atrás, llegando a la neurona. Estas son las formas clásicas de degeneración del axón que tienen en todos los libros. Esto a título de recuerdo. Como les decía al principio, más o menos tenemos 200 causas de neuropatía y las podemos clasificar de acuerdo a distintos esquemas. Para algunos es más sencillo uno, para otros otro. Vamos a hablar un poquito de todos así groseramente. A mí me parece que lo más práctico son estos tres, que mejor dicho los cuatro, pero el tiempo de evolución, que es sencillo, por convención los dividimos en daño agudo cuando es de hasta 4 semanas, subagudo de 4 a 8, crónico más de 8. Y algunas enfermedades, como vamos a ver la semana que viene, que me toca a mí, no suele tocarme, pero como vamos a ver una enfermedad del sistema nervioso central, y ya voy haciendo hincapié en eso, porque muchas veces en los exámenes se confunden las lesiones de nervio de tipo desmielinizante con la esclerosis múltiple, que es una enfermedad desmielinizante, pero del sistema nervioso central. Puede cursar a veces una enfermedad con lo que se llama brotes y remisiones, o recaídas y remisiones, más correctamente, donde el paciente tiene un problemita, ese problemita se recupera, y después viene otro, y otro, y otro, y otro, y así, ¿sí? Después lo podemos clasificar según el tipo de fibra afectada, como lo mencionábamos: motora, sensitiva, autonómica, todas ellas, y fibra fina. La fibra fina se caracteriza por
tener un compromiso más de tipo doloroso. La neuropatía de fibra fina habitualmente se manifiesta por dolor, y la clasificación en fibra fina es pertinente porque justamente cuando uno dice fibra fina, está hablando de una entidad que no es valorable, no es mensurable a través de los métodos convencionales de electromiografía. O sea, la electromiografía convencional no sirve para evaluar fibra fina. Después vamos a ver qué usamos en caso de fibra fina. Según el tipo de mecanismo patológico, podemos decir que puede ser desmielinizante o axonal, o podrá ser primariamente desmielinizante y secundariamente axonal, tal vez. En algunos casos ocurre así. Y según el tipo de distribución, y aquí sí entra mejor la semiología que ustedes conocen, podemos hablar de polineuropatía, de mononeuropatía múltiple, de plexopatía y de neuronopatía. Vamos a tocar básicamente las polineuro, las mononeuro y la mononeuro múltiple. Y acá va el dibujito, a ver si logro avanzar. Perdón, Parece que no quiero avanzar de la manera tradicional. Vamos a ver así. Ahí. Bueno, les decía, entonces fíjense, la polineuro, el dibujito, es el clásico patrón en bota y guante, que ustedes conocen de, por ejemplo, la más frecuente que ustedes ven en la práctica clínica es la diabética. Si bien en otros lugares, como en el Asia o en el noreste argentino, tal vez la forma más frecuente sea la lepra. La lepra es una enfermedad harto frecuente que provoca neuropatía y es mucho más frecuente de lo que uno cree. Lo que pasa es que en Buenos Aires prácticamente no se la ve, pero tenemos áreas endémicas en nuestra Mesopotamia, y en el Asia es endémica y es probablemente la mayor causa de neuropatía. Pero, por ejemplo, para que ustedes recuerden, la diabética, simétrica, o sea, es el compromiso de varios nervios en forma simétrica por alguna afección sistémica, como pasa con la diabetes. Puede ser bota más corta o bota más larga, ¿sí? O guante más corto o guante más largo, pero ven el grafiquito para darse una idea. Después tenemos la mononeuro, que es el compromiso de un único tronco nervioso, como vamos a ver en un ratito las básicamente compresivas, como es el túnel carpiano y otras más, donde hay el compromiso de un solo nervio. Y después tenemos la mononeuro múltiple. La mononeuro múltiple implica el compromiso de distintos troncos nerviosos en forma asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tengo un carpiano en la mano derecha con un ciático popliteo externo en la pierna izquierda. Vamos a poner eso, ¿no? Ahora bien, es muy importante que tengan en cuenta en el interrogatorio, en estos casos, ver cómo la cosa comenzó. ¿Por qué? Porque si yo voy comprometiendo distintos troncos nerviosos en forma separada, pero le doy tiempo, ese compromiso se va a hacer cada vez más abundante, y entonces esto se va a confundir con esto. ¿Se entiende la diferencia? O sea, acá se afectan, la polineuro se afectan todos los nervios al mismo tiempo. Acá se van afectando de a poquito, pero si se juntan muchos, ojo que me lo puedo confundir con una polineuro. ¿Se entendió la diferencia? Cualquier cosa me paran, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas vamos a tener de una neuropatía? Son tres básicamente: motoras, sensitivas y autonómicas. Cuando uno habla de las motoras, para que tengan facilidad para recordar para el examen, no hablamos ni más ni menos que de nuestro querido síndrome de segunda motoneurona, ¿sí? Esto es, síntomas positivos y negativos, en ambos, tanto en motor como sensitivo. Si yo digo debilidad muscular, parálisis, estoy hablando de síntomas negativos. Hipotonía, lo mismo, o sea, falta de tono muscular. Ahora, si digo calambres y fasciculaciones, son fenómenos de tipo irritativo, o sea, que serían síntomas positivos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a tener una neuropatía desde el punto de vista motor? Fíjense, debilidad, parálisis, En realidad son distintos grados de debilidad, la parálisis es la debilidad completa, ¿no? Como en el sistema nervioso central tienen paresia y plejía. Pérdida de tono muscular, puede haber temblor. Los reflejos osteotendinosos, o más correctamente hablando, reflejos profundos, están siempre en menos o directamente abolidos cuando hablamos de sistema periférico. ¿Queda claro eso? Eso tiene que quedarles muy claro. O sea, si uno habla de una neuropatía, normalmente los reflejos están hacia abajo, o sea, hay hiporreflexia o directamente arreflexia, ¿sí? La atrofia muscular, si le damos bastante tiempo, y los calambres y las fasciculaciones. Los calambres y las fasciculaciones deben ser muy, muy sopesados, porque justamente hay una enfermedad que no sé si ya la vieron, que es la esclerosis lateral amiotrófica, que no es la múltiple, vuelvo a aclarar, muchos confunden con múltiple. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa de la médula espinal que me da compromiso de primera y segunda motoneurona. Entonces puede ser que una ELA tenga calambres y fasciculaciones, no lo vayan a confundir con una neuropatía. Cuando hablamos de síntomas sensitivos también tenemos lo mismo, positivos y negativos. Si yo digo pérdida de sensibilidad, será negativo. Si yo digo ardor, quemazón, son síntomas irritativos, positivos, ¿sí? Pinchazo, sensación de frío, ataxia, como pasa por no sentir el piso en el tabe dorsal, sifilítico. O puedo tener fenómenos de hiperalgesia o alodinia. La alodinia, que acá no figura, es la sensación de dolor ante estímulos que normalmente no son dolorosos. Por ejemplo, un paciente que tiene dolor de tipo neuropático, por lesión de nervio, se puede rozar con una sábana y sentir que eso le da un dolor tremendo, cuando normalmente no debe ser así. Y si hablamos de manifestaciones autonómicas, tenemos hipotensión ortostática, alteraciones de la sudoración, trastornos esfinterianos, disfunción sexual, trastornos digestivos, como pasa en la gastroparesia que da la diabetes, etcétera, etcétera. Hay neuropatías que nos dan todo esto. De paso, ya les digo ejemplos importantes de algunas neuropatías. La neuropatía que clásicamente cursa con disautonomía es la neuropatía por amiloidosis.
Y la causa más frecuente de mononeuropatía múltiple es la vasculitis. Esto anótenlo. Ya es vasculitis primaria del sistema nervioso o asociada a alguna enfermedad sistémica que curse con vasculitis, como son las colagenopatías. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? En base al interrogatorio, en base al examen y secundariamente, y si uno lo considera, hay que sopesar muy bien los estudios de electromiografía. ¿Por qué digo sopesar bien? Pues es un estudio que no es nada agradable, que implica clavar agujas y dar corrientazos tipo picana, con lo cual el paciente no la va a pasar nada bien, ¿se entiende? Ergo, hay que pesar muy bien el electromiograma cuando uno lo tiene que pedir, ¿sí? Después hay otros estudios un poco más avanzados en algunos casos particulares, pero los tres que tienen la estrella roja son los que predominan, ¿sí? O sea, tienen que interrogar muy bien, revisar muy bien, y si lo consideran, pedir un electromiograma. Vamos a ver más o menos en qué casos. Bueno, ¿qué interrogamos? El qué, el cuándo, el cómo y el dónde. El qué es lo que tiene el paciente, qué síntomas. ¿Tiene motor? ¿Tiene sensitivo? O sea, debilidad. ¿Tiene sensitivo? Ardor, quemazón, pérdida de sensibilidad. Autonómicos, como dijimos antes, sudoración, esfínteres, etcétera, o son todos ellos. El cuándo, dijimos, agudo hasta 4 semanas, subagudo 4 a 8, crónico más de 8. El cómo, es progresivo, es episódico, es permanente, es fluctuante. El dónde, y esto es lo que hablábamos recién, si es simétrico o asimétrico. Si es simétrico, pensaremos en una polineuro. Si es asimétrico, pensaremos en una mononeuro múltiple. Y el dónde, si es proximal o es distal. Lo proximal habitualmente nos habla de compromiso de músculo, nos habla de miopatía. Pero ojo, que hay excepciones, como en todo lo que es la vida, ¿no? Normalmente decimos que una neuropatía es distal, y ese es el concepto que ustedes se tienen que llevar. Pero sepan que algunas neuropatías inmunomediadas pueden dar compromiso proximal y no dejan de ser neuropatías. ¿Se entiende? O sea que proximal, músculo, distal, nervio, pero no siempre. Ojo que hay excepciones. Bueno, lo personal. Antecedentes metabólicos, desde ya que si uno dice el paciente es diabético, tendrá mucha más chance de tener enfermedad de nervio. Si tiene otras neuropatías, si tiene otras enfermedades como neoplasias, ven que dice las tumorales. Infecciosas, una causa infecciosa que da neuropatía es la difteria, ya está prácticamente erradicada por la vacunación, pero en algunos lugares todavía existe. Y lo laboral también es pertinente. Por ejemplo, es muy común una neuropatía por tóxicos en el campo, con los órganos fosforados, la gente que está expuesta a pesticidas. O en otra época, cuando la industria de la pintura usaba plomo, era muy frecuente la neuropatía plúmbica, ya no existe tanto porque las pinturas ya no llevan plomo. Pero todo esto hay que preguntarlo. Los trastornos genéticos, sí, por supuesto, hay neuropatías de carácter genético, como son el complejo Charcot-Marie-Tooth, que vamos a ver al final muy, muy abuelo de pájaro, y generalmente conllevan que hay algún familiar que tiene lo mismo. Y lo que relaciona a los tóxicos y los fármacos, y acá intervenimos nosotros y esto es harto frecuente. Por ejemplo, fármacos como nuestra querida y vieja amiodarona, antiarrítmico tóxicos si los hay, o tóxicos como los antineoplásicos derivados del Taxol. Sabemos que muchas drogas que se usan en cáncer dan neuropatía, así que todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, en el examen vamos a ver la atrofia, si es que existe, las fasciculaciones, la hipotonía o pérdida de tono muscular, la sensibilidad, tanto superficial como profunda, con el diapasón, los reflejos que dijimos que van a estar en menos, y la ataxia si existe por compromiso de la sensibilidad, ¿sí? Bueno, ¿qué pruebas complementarias le pedimos a una neuropatía? Le pedimos un laboratorio completo, Fíjense, el hemograma, la curva de tolerancia, no sería raro que pesquen ustedes una diabetes desconocida a través del compromiso neurológico, entonces la curva de tolerancia es pertinente. Función renal, ¿existe la neuropatía urémica? Claro que sí. Una velocidad de eritrosedimentación que nos va a dar elevada en los casos de vasculitis, y recién dijimos que la vasculitis es la causa más frecuente de mononeuro múltiple, ya sea por compromiso exclusivo del sistema nervioso o por vasculitis sistémicas, como las colagenopatías, motivo por el cual también es pertinente pedir un colágenograma completo. Las hormonas tiroides, hay neuropatías asociadas a hipotiroidismo, la concentración de B12 también, hay neuropatías asociadas a componentes monoclonales, por eso el proteinograma inmunoelectroforético. La punción lumbar nos puede ayudar, en algunos casos van a ver, si no lo vieron ya, no sé si vieron Guillain-Barré, si no lo vieron me adelanto un poquito. No, todavía no lo vimos. ¿Cómo? ¿Perdón? Todavía no tuvimos la clase ahí. Todavía no lo vieron. Bueno, si no lo vieron les adelanto algún datito que les va a servir. La punción lumbar, tanto en Guillain-Barré como su versión crónica, antes llamado Guillain-Barré crónico, que es la CIDP, la polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica, CIDP, cursan con lo que se llama en el líquido disociación albuminocitológica, así se llama. Y significa esto que hay en el líquido una proporción aumentada de proteínas sin una correlación en el aumento celular. O sea, hay un aumento de proteínas sin aumento de células. ¿Se entiende? Eso se conoce como disociación albuminocitológica y nos orienta a estas dos enfermedades, tanto Guillain-Barré como su variante crónica, la CIDP. Obvio que no son patognomónicas, pero en el contexto adecuado, con el cuadro clínico correspondiente, nos pueden ayudar a hacer diagnóstico. Y esto se puede hacer en la guardia, la punción lumbar, ¿sí? Al principio, si la enfermedad es de presentación muy aguda, puede estar ausente la disociación. A veces hay que esperar una semanita para pesquisar esta disociación. Pero bueno, después vamos a ver cómo es el tratamiento de estos pacientes. El TIL test
y el CUSART nos sirven para la parte disautonómica. El test ya lo conocen, es la pesquisa de hipotensión ortostática en la camilla basculante. Y el CUSART es un test cuantitativo de sudor del axón, ¿sí? O sea, yo le coloco al paciente unos parchecitos conectados a cables donde le doy una pequeña estimulación eléctrica mínima, y a través de esa estimulación eléctrica yo desencadeno la sudoración de las glándulas sudoríparas donde puse el electrodo. Y cuantifico esa cantidad de sudor que obviamente va a estar alterada cuando yo tengo una disautonomía, ¿sí? La biopsia se reserva hoy día para casos muy específicos, prácticamente ya no se hace. Les diría que más que nada se reserva la vasculitis, que me va a dar todo un infiltrado inflamatorio. La amiloidosis tiene biopsia de grasa abdominal, que es menos traumática que la de nervio, y además tiene marcadores serológicos. Y la sarcoidosis tiene marcadores serológicos sistémicos, que ustedes los conocen. Así que diría yo, prácticamente no hay necesidad de biopsiar estos dos últimos casos. Acá tienen el ejemplo de lo que les decía de una vasculitis con todo el infiltrado inflamatorio. Muy bien. Un poquito más de lo mismo. Recuerden, interrogatorio, examen físico, electromío, y vamos a entrar en detallar algunos cuadros neuropáticos, sobre todo las compresivas. Ven que tienen compresivas y no compresivas para las mononeuro, ¿no? Las no compresivas tienen diabetes, vasculitis, lepra, tumores. Y las compresivas, vamos a verlas ahora, que son el carpiano, el cubital, el ciático popliteo. Bien, arrancamos con este. Obviamente, ¿qué territorio nervioso marcan las rayitas? El mediano, ¿sí? El mediano. Es el nervio periférico más comprometido por los cuadros de compresión. El síndrome de túnel carpiano es el más frecuente de la práctica clínica. Aclaración, me estoy quedando sin tiempo, así que hacemos carpiano, cortamos y volvemos a conectar, ¿sí? Con el mismo link. Sí, sí, de acuerdo. Bien, el túnel carpiano. El túnel carpiano se manifiesta básicamente al inicio por compromiso sensitivo, en forma de parestesias. El paciente siente parestesias, predominantemente nocturnas, dado que tiene que ver con las posturas que el paciente adopta en la cama durante el sueño. Entonces, las posturas en la cama empeoran las molestias que el paciente siente. Siente parestesias, hormigueos en los dedos del territorio correspondiente. Está asociado, como vamos a ver después también luego en el cubital, a algunas cuestiones de tipo laboral. Se ve mucho en personas que hacen tareas de limpieza, que están todo el tiempo retorciendo trapos y flexionan constantemente la muñeca. También ahora con la modernidad se ve en aquellos pacientes que utilizan mucho el mouse, y hay condiciones predisponentes que empeoran esto, porque muchos usamos mouse o muchos hacemos tarea de limpieza y no tenemos esto. Obviamente que el diabético va a tener mucha más facilidad para desarrollar un túnel carpiano. El hipotiroideo también, recordarán que muchas veces ocurre que se acumulan glucosaminoglicanos en determinados lugares, y el túnel del carpo es uno de los lugares de elección, motivo por el cual el hipotiroidismo puede dar un túnel carpiano. Y como les decía, empieza con lo sensitivo. Hay que tratar de evitar que llegue a esto, que ya es un estadio mucho más avanzado, donde ya tenemos, después de lo sensitivo, viene la atrofia de los músculos de la eminencia tenar, viene el agujerito que el paciente tiene en las dos manos acá. Entonces, eso tienen que evitarlo. Hay dos signos clínicos que no son patognomónicos, repito, no son patognomónicos del túnel carpiano, que los pueden ayudar en el diagnóstico, además del relato del paciente, que es lo más importante, que son los signos de Tinel. Tinel consiste en percutir, ya sea con el dedo o con un martillo de reflejos, la zona media de la muñeca por donde transcurre el nervio y reproducir las parestesias de ese modo, o el signo de Fallen, P-H-A-L-E-N, Fallen, que consiste en flexionar la mano sobre el antebrazo, ¿sí? Tanto sea dorsiflexión como ventroflexión, y también reproducir esas parestesias. Repito que no es un signo patognomónico, ninguno de ellos dos, pero en el contexto apropiado, con el relato del paciente, pueden ayudar a definir un diagnóstico. Y el diagnóstico definitivo de esta patología lo realiza así acá el electromiograma, mejor dicho, la velocidad de conducción, ¿sí? ¿Por qué? Porque como yo tengo una compresión, lo primero que voy a comprimir de afuera hacia adentro, ¿qué es? La vaina de mielina, ¿sí? Y si comprimo la vaina de mielina, ¿qué pasa? ¿Para qué servía la vaina de mielina? Para mejorar la velocidad de conducción. Ergo, si yo tengo una compresión, la velocidad de conducción va a estar disminuida, ¿sí? Entonces, una velocidad de conducción francamente disminuida en un paciente con la clínica que mencionamos, nos hace diagnóstico definitivo de túnel carpiano, ¿sí? Una vez hecho el diagnóstico definitivo, tenemos primero que nada tratamientos conservadores, que los podemos hacer con férulas. Son dispositivos, ¿saben lo que es una férula? Es un dispositivo que mantiene, sería como un yeso prácticamente, que mantiene derechita la mano, se usa básicamente a la noche durante el descanso, para que no jorobe durante todo el día, y eso puede ayudar a mejorar la situación. La otra cosa que se puede utilizar, algunos especialistas hacen infiltraciones locales con corticoides en el lugar, con lo cual el paciente mejora. Si nada de eso funcionó, antes de llegar a la atrofia de los músculos, lo que tenemos que hacer es directamente mandárselo al cirujano, ya sea ortopedista o neurocirujano, para que mediante una pequeña incisión justo en la zona medial de la muñeca desentrampe el nervio y con eso se mejore el cuadro, ¿sí? Ese sería el tema del túnel carpiano. Vamos a cerrar aquí y volvemos a entrar, ¿les parece? Dale, dale. Bueno, vale. Ahora los veo de nuevo. Entonces,
Carpiano quedó clarito, ¿no? ¿Tienen alguna duda? ¿Me quieren preguntar algo? Doctor, Sí, la velocidad de conducción en este síndrome se mide con, ¿cómo? ¿Con la electromiografía? sí, 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 sí. Cuando uno habla de, de electromiografía, en general, una cosa es el estudio de los potenciales de acción del músculo, para lo cual uno introduce una aguja, y otra es la medida de la velocidad de conducción. En realidad a veces se hacen los dos estudios juntos, pero cuando uno dice electromiograma, específicamente está hablando de la actividad muscular, ¿sí? Que puede ser en reposo o le puedo pedir al paciente que haga un esfuerzo, con lo cual los potenciales de acción se incrementan, ¿se entiende? Cuando yo Sí, tomo sí. la velocidad de conducción, lo que hago es, coloco una aguja en un determinado sector, por ejemplo, en el caso del carpiano, puedo medir desde el codo a la muñeca la velocidad de conducción. Entonces, coloco la aguja en uno de los dos lados, a nivel de la muñeca o a nivel del codo, y del otro lado coloco un aparatito que le envía un impulso eléctrico, y mido, a través de un software de computadora, la velocidad que tarda, el tiempo que tarda el estímulo eléctrico que envíe de un punto al otro, ¿se entiende? Sí, sí, muchas gracias. Y si esa velocidad que tiene un patrón convencional, o sea, está todo tabulado, la velocidad de los nervios, sepan ustedes que está tabulada internacionalmente. Cada nervio tiene una velocidad de conducción promedio que debería ser normal, ¿sí? Si está muy por debajo de esa velocidad, digo que es patológico, ¿se entiende? Sí, ¿Quedó claro? sí, sí. Bien. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta yo? Sí, Pero es de algo un poco más de fisiopatogenia. No entiendo muy bien lo que sería die impact y waleriana. Entiendo que las dos lesiones son a nivel distal, pero no entiendo la diferencia de las dos. lo que ocurre es que la distal se queda ahí, se queda en la parte distal siempre sufre la parte distal del axón, porque es la que menos sustancia tiene como para sostenerse, ¿se entiende? O sea, vos tenés el soma con todo el aparato de producción de proteínas y yo los voy enviando por el axón. Lo que llega al terminal, si yo daño el terminal, se muere más rápido porque no tiene recursos para repararse, ¿se entiende? En cambio, si yo voy dañando a nivel proximal, es peor la cosa. Ahora, cuando vos tenés el daño distal solo, se muere la parte, digamos, distal del axón y eso se puede llegar a reconstruir. Ahora, si yo tengo un tóxico, por ejemplo, o una noxa que genera el daño axonal difuso, como es el dying back, la muerte hacia atrás, significa que ese daño va a persistir y va a dañar desde lo distal, que es lo que más sufre, hasta lo proximal. ¿Sí? Si yo paro el daño a mitad de camino, no llega a dañar la neurona. Viste que la neurona estaba como muriéndose, como retorciéndose en el dibujito, ¿no? Eso significa que es un daño persistente, como pasa en algunos casos de daño axonal difuso, en algunos infartos cerebrales. Ustedes van a ver, por ejemplo, en infartos cerebrales muy grandes, con el tiempo se va produciendo lo que se llama eh, atrofia del pedúnculo cerebral, se ve mucho en el mesencéfalo, y eso significa daño axonal difuso. O sea, quiero decir que no dañé solamente la parte distal, que tiene cierta recuperación, sino que dañé todo el axón y en definitiva muere toda la neurona. ¿Se comprende la diferencia? Sí, o sea, básicamente, como para decirlo, el axonal difuso sería un poco mejor porque se puede parar o no. No, al revés, No, el axonal difuso es el peor, porque yo tengo más daño. porque me va ascendiendo. En Claro, cambio, el de waleriano es el que solo lo distal y no me asciende. exactamente, Ok, exactamente. O sea, si yo tengo un daño exclusivamente distal, es más fácil de recuperar que el axonal difuso. ¿Se entiende? sí, perfecto. El difuso es un daño mucho más importante. De todas maneras, eso es un mecanismo fisiopatológico, no creo que nadie les vaya a preguntar en el examen qué es daño axonal difuso, olvídense, esto es clínica neurológica. Si quieren lo pueden repasar del libro, pero ya les digo, no, está en el libro de Michel, está perfectamente explicado. Pero lo que les quiero decir se los puse a manera introductoria, no significa esto que tengan que estar volviéndose locos con ese tema. Muy bien, pasamos al segundo nervio del miembro superior, obviamente por la distribución se darán cuenta de que es el cubital. El cubital nos da la famosa mano en garra, comprometiendo fundamentalmente cuarto y quinto dedos, ¿sí? Este también tiene relación con algunas actividades, con algunos deportes, como el golf, etcétera, etcétera. Y el lugar más importante de compromiso, a diferencia del anterior, si bien se puede comprometer a nivel de la muñeca en el canal de Guion, el lugar más importante de compromiso de este nervio se da en el codo, en el canal epitrócleo olecraniano, en el ángulo interno del codo, ese lugar tan recordado por ustedes. ¿Quién no se golpeó en la vida en algún momento el codo del lado de adentro y vio las estrellitas, ¿no? Eso es muy habitual porque el nervio está superficial en ese lugar y es el lugar de mayor compromiso. Me va a dar parestesias en el sector correspondiente y si lo dejo avanzar me va a dar la famosa manito en garra, por compromiso de la musculatura inervada por el cubital. El tratamiento también es, primero, conservador con férulas o con infiltraciones locales, y si no resuelve hay que desentramparlo, pero sepan que este se compromete más en el codo que en la muñeca. El tercer y último nervio que nos interesa del miembro superior es el radial. El radial nos va a dar la famosa mano péndula. Ustedes saben que el radial hace la dorsiflexión de la mano sobre el antebrazo, ¿sí? Ergo, el compromiso va a ocasionar que la mano caiga sin poder llevarla hacia arriba. Este nervio se lo conoce también como parálisis del sábado por la noche, porque esto es típico en individuos que han bebido de más, típico borrachito de sábado por la noche que se queda dormido en una silla y apoya la axila sobre el respaldo de la silla, y ahí entrampa el nervio, comprime el nervio. El lugar de compresión más relevante del nervio radial es justamente en la axila a nivel de su salida del plexo braquial. ¿Estamos? Entonces, dorsiflexión impedida,
muy común en pacientes alcoholistas que se quedan dormidos sobre la silla, con presión a nivel de la axila, a nivel de la salida del nervio. Y de paso, con esto les aclaro otra cosa que no mencioné al principio. Cuando uno pide un electromiograma por compromiso de estos nervios, tiene que recordar que el electromiograma lo debe pedir, primero que no hay ningún electromiograma que sea urgencia, eso les tiene que quedar el concepto clarísimo. Ninguna urgencia implica hacer un electromiograma, ¿sí? Segundo, la manifestación eléctrica en el electromiograma es tardía con respecto a la clínica. ¿Qué quiero decir esto? Si a mí me viene un borrachín que le pasó esto un sábado, de nada me vale pedir para confirmar un diagnóstico el electromiograma el día lunes, porque el compromiso a nivel eléctrico se determina pasadas las 3 semanas del evento, ¿se entiende? O sea, voy a tener, es lo que pasa como una placa de tórax. ¿Vieron cuando hablan de disociación entre la imagen y la clínica? Bueno, acá pasa lo mismo. La clínica empieza urgente, pero la manifestación eléctrica se produce 3 semanas después del evento. ¿Tá? Entonces no tiene ningún sentido que pidan un electromiograma un día después de haber producido esto. ¿Sí? Así con todo, lo mismo del túnel carpiano y con el cubital. ¿Sí? Muy bien. Y para finalizar, el miembro inferior. Aquí tenemos el ciático popliteo externo. Este nervio nos hace el favor de dorsiflexionar el pie, de levantar el pie cuando caminamos, por lo tanto su lesión va a ocasionar la caída de la punta del pie, lo que se conoce como marcha equina, o steppage, como lo quieran llamar. Inerva los músculos tibiales anteriores, motivo por el cual el compromiso del nervio les va a dar acá en el huequito de la atrofia de los músculos tibiales anteriores, y este nervio se compromete muy frecuentemente, porque ustedes recordarán por anatomía, le da la vueltita a la cabeza del peroné. Por lo tanto, cuando hay una fractura de peroné, la fractura se lleva puesta al nervio y produce el compromiso de este nervio, ¿sí? La resolución de este cuadro, que generalmente queda con alguna secuelita, obedece a maniobras primero, como dijimos, conservadoras. Hay que tratar de que el piecito quede en ángulo recto con el talón. Para ello, cuando se va a acostar, hay que decirle al paciente que el piecito quede a 90 grados con el respaldo de la cama. Y durante el momento que no está en la cama hay que poner una férula, un aparatito que le mantenga derecho el pie a 90 grados para que el nervio no se siga estirando y dañando. Y obviamente mucha kinesiología. Si uno puede pesquisar que fue por una fractura, es de corrección quirúrgica. Hay que quitar los fragmentos que puedan haber dañado el nervio y desentramparlo. Pero muchas veces este nervio se compromete por causas no traumáticas. Bueno, un poquito más de todo lo que mencionamos, desmineralizante, axonal es reiterativo. El caso clínico, si quieren, los voy a pasar de largo, es una vasculitis, en honor al tiempo que ya les consumí, vamos a pasarlo. Hay un par de cuadros que me interesa que recuerden, además de los que hemos visto. La neuropatía motora con bloqueo multifocal, este es un cuadro que me interesa, sobre todo más que nada por el diagnóstico diferencial que tiene, que es ni más ni menos que la esclerosis lateral amiotrófica, esa enfermedad de médula espinal que les comenté antes. ¿Por qué interesa esto? Porque ocurre que esta neuropatía, si bien no es agradable, tiene cierto tratamiento, mientras que la esclerosis lateral amiotrófica no tiene un tratamiento útil, por decirlo de alguna manera, y es una enfermedad de, lamentablemente, mortalidad a los pocos años de contraerla. Como ustedes conocen el caso de este diputado, este muchacho Esteban Bullrich, que lamentablemente está padeciendo esa enfermedad, ¿no? Entonces, hay que hacer un diagnóstico diferencial porque en algunas cosas se parecen, pero vamos a hacer hincapié en las que se diferencian. La ELA, como yo les decía, es una enfermedad que afecta motoneurona primaria, superior e inferior. Esta enfermedad, esta neuropatía, no afecta la primera motoneurona, ¿sí? Afecta solo la segunda, esa es una diferencia importante. Ahora, las dos tienen atrofia muscular, las dos pueden tener fasciculaciones, pero recuerden que eso es signo de segunda neurona, calambres, estamos hablando de signo de segunda neurona, pero fíjense, esta predomina en miembros superiores y a nivel distal, como corresponde con una neuropatía. La otra puede afectar miembros superiores y miembros inferiores, de hecho lo hace. No hay afectación de motoneurona superior, como acabo de decir. Los reflejos, paradójicamente, acá no están tan alterados. Pueden estar conservados, motivo también por el cual se puede confundir con una ELA. No tiene afectación sensitiva, la ELA tampoco, en ese sentido no se diferencian, pero esto afecta a adultos jóvenes, mientras que la ELA es una enfermedad de los 50 años para arriba. ¿Sí? La ELA se da más entre 50 y 70 años. Esto se da en jóvenes. El curso lentamente progresivo también es parecido en la otra, pero hay una cosa muy, muy importante. Acá sí el electromiograma tiene una relevancia fundamental, que es la presencia de bloqueo de conducción. Acá lo que se altera es la vaina de mielina por estos anticuerpos antigangliósidos que yo pongo acá abajo, GM1, ¿sí? Entonces, como hay anticuerpos que dañan la vaina de mielina, o sea que es una enfermedad autoinmune, voy a tener un bloqueo de la conducción, mientras que la ELA no tiene nada que ver. La esclerosis lateral amiotrófica no se afecta a la vaina de mielina, sino que se afecta directamente a la neurona, por lo tanto lo que voy a tener son potenciales de acción gigantes con velocidad de conducción conservada. No hay bloqueo de la conducción en la ELA, ¿se entiende? Los anticuerpos acá, en este caso, ayudan para hacer el diagnóstico si yo los pesquiso, y el tratamiento son inmunomoduladores, como la gamma-globulina intravenosa o la ciclofosfamida, ¿sí? Mientras que la ELA no tiene un tratamiento específico. Van a leer que tiene dos o tres fármacos que lo único que hacen es retrasar la llegada al respirador mecánico, pero no mucho más que eso, ¿sí? Si no lo vieron la ELA, ya les estoy adelantando cosas para la clase.
Muy Dos bueno. preguntas. Sí, ¿quieren decir ¿Nombra la algo? ELA porque está dentro de la neuropatía motora con bloqueo multifocal? ¿O por qué nombra la ELA? Perdón, no escucho bien. ¿Por qué nombra la ELA? Porque la ELA es un diagnóstico diferencial con esta enfermedad. Ah, perfecto, gracias. Tiene cosas muy similares y acabo de mencionar todas las que no son similares para que no las confundan. Esta tiene tratamiento y sobrevida, la ELA no. Claro, por eso, perfecto. Gracias. ¿Ah? Bien. Muy bien, un poquito más de los cuadros que tienen todos los libros. Recuerden más o menos groseramente algunas que son axonales versus desmielinizantes. Yo les decía antes que para desmielinizantes patrones pueden recordar Guillain-Barré, que es aguda, y su variante crónica, que es la CIDP. Después tienen las axonales a la cabeza la diabetes, el alcohol también. Y después tienen algunas hereditarias que son las de Charcot-Marie-Tooth, que las vamos a ver muy por encima. Aclaro una cosa, cuando uno habla de Guillain-Barré, porque siempre lo recalco en los exámenes, no es únicamente el compromiso de nervios, sino que también es compromiso de raíz. Motivo por el cual en todos los libros el título de esta enfermedad es polirradículo neuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. Todo eso, ya con ese título solo define la enfermedad, ¿sí? Polirradículo neuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. O sea, no es solamente compromiso de nervios, sino que también de raíz, ¿sí? Bueno, la del paciente crítico. Ya falta poco para que terminemos, no desesperen. Esta se las digo para que la tengan. Es una enfermedad que tiene que ver la fisiopatología con aquellos pacientes que están larga estadía en unidad de cuidados intensivos y cuyos nervios y también músculos, motivo por el cual muchos los llaman neuromiopatía del paciente crítico, pues se afectan nervios y músculos, son largas estadías en UTI con asociación catastrófica de productos de la sepsis, en general son pacientes sépticos, con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, falla multiorgánica, y además a todo eso se asocia toda la porquería de medicación que uno le tiene que dar, sedantes, bloqueantes neuromusculares, etcétera, etcétera, para que el paciente tolere el respirador, ¿sí? O sea, esta suerte de sustancias que el paciente propiamente fabrica por su enfermedad, sumada a los fármacos que le tenemos que dar para que resistan la estadía en terapia, hacen un combo mortífero que debilita todos los músculos y nervios del paciente, llegando a la tetraplegia, a la cuadriplegia, más correctamente tetraplegia, y cuyo problema es la dificultad que tienen para destetarlos del respirador. La debilidad muscular es tan importante que cuesta muchísimo sacarlos del respirador. Se trata de un daño del axón, fundamentalmente por todos estos tóxicos que yo les comentaba, y generalmente el paciente que sobrevive, si sobrevive, que debe tener una mortalidad de 50% con todo esto o más, el que sobrevive queda con una secuela muy importante. Raramente se recuperan en forma completa. Nunca vi uno que recuperara completamente. Bien. La diabética la tocamos de oído, saben que puede provocar cualquier cosa, desde una polineuro hasta una mononeuro múltiple, fibra fina por dolor, como pasa con los piecitos, cuando uno empieza a sentir que los pies queman, las disautonomías, como los trastornos de la esfera sexual o la gastroparesia, es una causa frecuente de neuropatía craneal. El tercer par, ustedes saben que el tercer par se compromete muchísimo en la diabetes por compromiso de los pequeños vasa nervorum, la miotrofia diabética, la mononeuro múltiple. Tal vez lo interesante sea, vean ustedes, el 40%, cuando hablamos de la distal sensitivo-motora, que es la más frecuente, la simétrica, la bota-guante, el 40% de los pacientes con 25 años de diabético ya la tiene instalada, cuando se hace el diagnóstico, y el 10 al 20 de los pacientes tiene la neuropatía al momento del diagnóstico de la diabetes, motivo por el cual era pertinente hacer la prueba de tolerancia oral, ¿se acuerdan, no? El alcohol también es otra causa frecuente de neuropatía axonal, se manifiesta más que nada por dolor, dolor de tipo urente quemante. Cuando uno dice urente se siente como quemadura. Trastornos de la sensibilidad superficial y profunda. Cuando la cosa va muy avanzada también compromete la motricidad y obviamente los reflejos están alterados en menos. Y es raro encontrarlo como neuropatía aislada, obviamente. Tiene compromiso del sistema nervioso central, como ustedes recuerdan el cuadro de Wernicke-Korsakoff y otras cosas más. La patología, ustedes saben, se basa en la toxicidad propia del alcohol y en el déficit de tiamina. Cuando uno pesquisa a este paciente, si lo agarra a tiempo, puede llegar a recuperarlo bastante bien, pero esto depende de qué tan crónico y tan abultado sea el consumo de alcohol, ¿sí? Cuanto más tiempo pase y más alcohol haya ingerido, peor recuperación, ¿sí? Las del Charcot-Marie-Tooth, como les decía, son hereditarias, siempre hay algún familiar que tiene la misma enfermedad, habitualmente. Básicamente recuerden la 1 y la 3 que son desmielinizantes, la 2 es axonal, dudo que alguien les pregunte, y habitualmente estas neuropatías van asociadas a deformidades osteoarticulares como es el pie cabo, que ven acá en la foto, que también se ve, por ejemplo esto es típico en la ataxia de Friedrich. Muy bien. Y ya vamos terminando. Entonces, diabetes y alcohol como causas muy, muy frecuentes. No olviden la lepra, aunque acá no la vemos tanto. Recuerden que siempre es más distal que proximal, con excepciones. Dijimos que las autoinmunes pueden dar compromiso proximal. Los reflejos siempre están en menos. Y podemos tener afectación de fibras autonómicas. Y dijimos que la disautonomía más común es la amiloidosis, ¿sí? Mientras que la vasculitis es la causa más frecuente de mononeuro múltiple, ¿sí? ¿Quedó claro? Bueno, creo que con esto terminamos. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Entonces, interrogatorio, examen físico y alejado del electrodiagnóstico. Escucho si quieren hacer alguna pregunta o comentario. Sí, yo tengo una. Usted dijo al Sí. principio de la clase que muchas veces nos confundíamos la esclerosis múltiple con la polineuropatía, dijo. No, Me quedé con sí.
A ver, confunden tres cosas que no tienen que confundir para el examen, porque ya lo he visto varias veces. Una cosa es esclerosis múltiple, que es una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central, Sí. y cuando vean Guillain-Barré van a ver que el Guillain-Barré es la princesa de las desmielinizantes, pero en el sistema nervioso periférico. ¿Queda claro? Esa es una Sí. distinción fundamental. No me pueden decir, porque uno va al examen y me ha pasado más de una vez de estar tomando examen y me confunden una cosa con la otra. Y la otra cosa, por el tema del nombre, de cómo se llama, una cosa es esclerosis múltiple, que es una enfermedad desmielinizante, y otra es esclerosis lateral amiotrófica, que no tiene nada que ver. Es una enfermedad degenerativa de las neuronas de la médula espinal. ¿Se entiende? Sí, perfecto. O sea, esas tres diferencias las tienen que tener claras como el agua, ¿eh? Lo mismo que los correspondientes cuadros clínicos. ¿Alguna Perfecto. duda o algo que los pueda ayudar tal vez del otro tema? No sé si puedo, a veces me supera. Una pregunta. ¿Podrías volver a repetir, perdón, la definición de Guillain-Barré? Igual vamos a tener la clase, pero habías dicho. Bueno, eso está en Una todos los libros, definición. pero el Guillain-Barré, como título en todos los libros, es una polirradículo neuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. ¿Eh? Bárbaro. Ese es el título que deben Gracias. recordar para el examen. ¿Qué otra pregunta había? De curiosidad nada más, respecto Sí. a la neuropatía radial, Sí, que podría ser por compresión axilar, sí. puede ser que, o sea, no vimos tratamiento en eso. ¿Qué sería? ¿Cambiar la postura, por ejemplo, en un paciente? No, bueno, no mencioné tratamiento porque no hay un tratamiento específico, porque vos fíjate que ahí tenés el daño a nivel del inicio del nervio en el plexo. O sea que ahí no podés poner una férula. Lo que se hace ahí es netamente kinesiología. Porque a mí me pasa que yo no puedo dormir boca abajo porque si no se me duermen los dos brazos. Bueno, O sea, sería cambiar la postura nada más, por ejemplo. bueno, básicamente sí, hay que corregir la postura durante. Bueno, lo que pasa es que el radial, vos fíjate, como yo te estoy hablando de comprimir la axila, que es lo que hace el respaldo de la silla en el borracho, vos eso en la cama no lo podés hacer. ¿Cómo haces para comprimirte la axila? Porque aprovecho consulta neurológica, ¿no? Si dormís boca abajo con los dos brazos cruzados por debajo de la almohada, Ah, con los brazos cruzados. Ah, bueno, me la hace Claro. bien complicada. No solo dormís boca abajo, sino que cruzás los dos brazos. pero por debajo de la almohada. Sí, pero eso no debería, no Re debería ser. cómodo. Claro. Lo que pasa es que la almohada no te va a comprimir en el mismo grado de una tabla de una silla. Para mí es por el peso, digamos. No sé. No, pero es muy difícil que una almohada te genere una compresión tal que te dañe el nervio. Eso tiene que ser una compresión importante. Por eso, cuando uno se duerme sobre la tabla de la silla, ya es otro cantar. Vos estás ajustando el nervio, estás empujando el nervio contra el hueso y la tabla de la silla, es otra cosa. Con una almohada eso es muy poco probable que se produzca. Ahora, recomendación sana no solo por el nervio radial, cambiar de forma de postura en la cama, porque no es la forma más adecuada para dormir. Bueno, muchas gracias. Así que, ¿alguna otra inquietud? ¿Ninguna? Bueno, si no hay ninguna duda, los veo el jueves próximo a las 9, vamos a estar hablando de esclerosis múltiple. Espero que me salga porque no es mi métier, lo hace una colega muy bien, que está de viaje y me pidió que le diera una mano. Lo que pasa es que le tuve que cortar un poco la profundidad de la clase porque es demasiado profusa y yo no puedo estar hablándoles 2 horas de esclerosis múltiple. Aparte, a mí me interesa que recuerden, como siempre les digo, y esto ténganlo en cuenta para este examen y todos los exámenes, estudien lo importante y si les sobra tiempo y quieren abundar para el 10, fenómeno, pero acá tienen que saber la base, ¿estamos? Si no me saben definir un cuadro clínico de un túnel carpiano, no me sirve que me estudien el antígeno JK48 de la enfermedad de Mongo Aurelio, ¿se entiende a lo que voy? O sea, ustedes tienen que saber lo básico, lo importante. Si después saben más, fantástico, pero si no empiezan por la base, no van a poder aprobar el examen, ¿se entiende? Sí, gracias. Bueno, anota. No es habitual que me lo pidan, pero bueno, anota D de dedo, HG70 @yahoo.com.ar. No hay de qué. Bueno, ¿alguien más? Si no hay otras dudas, los dejo en libertad. Entonces, nos vemos el jueves próximo a las 9 horas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muy buena la clase. Me alegro, gracias. Que estén bien.